Comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera intervención de este ciclo que, no sé, iba a decir gracias a Dios, pero voy a decir gracias al aburrimiento, pues se está llenando y tal y cual. En todo caso, hoy tenemos con nosotros a la doctora Josefa Ros Velasco, que siendo doctorada en la Complutense se fue a Harvard ni más ni menos que 4 años. Y de allí volvió otra vez a la Complutense y ahora es investigadora postdoc, claro, en la Complutense, y dirige un proyecto de nombre al menos sugerente: preaburrimiento, bienestar y prevención del aburrimiento en residencias de ancianos en España. Aunque veo caras y sé que no estamos en residencias, pero cercanos muchos estamos. Entonces igual nos viene estupendamente esta charla a todos nosotros, ¿no? Pero bueno, bien. En todo caso, también es fundadora, a pesar de la juventud, y presidenta de la Sociedad Internacional sobre Estudios del Aburrimiento y directora de el Journal of Boredom Studies, es decir, una revista de estudios sobre el aburrimiento. Y acaba de publicar un libro que creo que tienes ahí, ¿no?, que está teniendo gran éxito y que se llama La enfermedad del aburrimiento. No hemos traído para la venta, pero ustedes pueden comprarlo o encargarlo, que es fácil que se lo manden a su casa. Bien, desde 2019, lo que pasa es que no lo voy a leer porque la verdad es que es una lista larga. Desde 2019 a la actualidad no ha dejado de recibir distinciones y premios nacionales e internacionales por sus estudios y su actividad teórica en torno a esta cuestión del aburrimiento. Pues bien, voy a hacer una brevísima disquisición. La tengo medida en menos de 3 minutos, así que no se preocupen. Y digo que yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha resultado impactante este tema cuando lo propusieron los señores de la Lilia, a quien tanto debemos y a quien tanto queremos. ¿Y por qué? Porque casi todos nosotros creo que nos hemos encontrado alguna vez y que frecuentemente hemos banalizado incluso sobre el aburrimiento, y ahora verlo convertido en tema de estudio e investigación clínica, experimental y filosófica, pues es algo que al menos a mí me ha llamado muy seriamente la atención. Y yo mismo me he preguntado ante esta presentación, ¿qué es el aburrimiento? Porque creo que no me lo había preguntado nunca. Así de sencilla la cosa, ¿no? Y confieso que no he sabido responderme. ¿Por qué? Pues porque fuera de referencias circulares entre esta noción y el tedio, por ejemplo, que hasta la Real Academia de la Lengua define uno en función de otro en alguna ocasión, o el desinterés, o el hastío, o incluso el dolce far niente, uno no sabe muy bien qué diablos puede decir que es el aburrimiento, ¿no? Pero debe ser muy interesante y espero que hoy se nos aclare. Tiene que ver, yo me preguntaba al preparar esto, ¿tiene que ver con el no tener nada que hacer? ¿O con no saber qué hacer? ¿Se puede dar el aburrimiento simultáneamente a estar desarrollando una actividad? Que puedes estar aburrido de muerte mientras estás, bueno, yo diré de lo mío, dando clase. Pues no sé, la verdad. Y es un estado mental persistente que tiene o no raíces con la psicología. Pues esto solo cuando me he planteado que tenía que presentar a José. Pero vamos, no me extraña que haya estudios por todas partes. Es un estado anímico. Es susceptible de investigación fáctica, es decir, que se pueda calificar como científica, o es solo especulación filosófica. Todas estas cosas me convierten inmediatamente en interesante este asunto. Pues bien, la inclusión de Josefa y el objeto de su intervención en este ciclo, que no olvidemos trata de ciencia, medicina y humanismo,
y cabe perfectísimamente en él, a mí me parece, pues me ha llevado a husmear un poquitín en la filosofía y he encontrado algo, y con esto acabo, no se preocupen más, he encontrado una pléyade de figuras notables en la historia de la filosofía que de un modo u otro han tratado del aburrimiento, lo cual me ha sorprendido. Llegando al punto de atribuir a este estado del aburrimiento el origen de todo. Porque como dijo Søren Kierkegaard, ni más ni menos, Dios creó el mundo porque se aburría. Lo cual no deja de ser un detalle, ¿no? Para con nosotros, sí. En todo caso, hoy mismo en la prensa nacional, en El País en concreto, sale una intervención de una mujer que no habla del aburrimiento, pero lo citan, curiosamente, y lo citan en los siguientes términos. Es una experta en inteligencia artificial y habla de los jóvenes, de la inteligencia artificial, los peligros y tal y cual. Dice, ¿qué pasa si dejamos de estar aburridos? Clave de la creatividad. Claro que la frase, al menos en el periódico, tiene una coma por medio, con lo cual no está claro si es clave de la creatividad el aburrimiento o dejar de estar aburridos es lo que es clave de la creatividad. Pero después de lo que dijo Kierkegaard, hay que interpretarlo con que, al menos alguna gente, dice, estar aburrido debe ser creativo. A mí no me está en la cabeza. ¿No? En todo caso, bienvenida, enhorabuena por tus trabajos y esperamos que salgamos aquí nada de aquí. Pues gracias y cuando quieras. Debo decir que no has terminado la cita de Kierkegaard, en la que apunta finalmente que además, después de crearnos, los dioses en general, bueno, se seguían aburriendo y entonces nos mandan todas las desgracias, ¿no? Para vernos sufrir y entretenerse con eso. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, muy buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí y haber recibido, bueno, pues esta acogida. Desde que he entrado por esa puerta no me habéis dejado ni un minuto. Me habéis enseñado un poquito, no me habéis permitido aburrirme y yo lo agradezco. La de barbaridades que se dicen en los medios de comunicación sobre el aburrimiento. Bueno, yo quiero contestar algunas de las preguntas que has lanzado, y no son pocas, pero creo que mi labor esta tarde es precisamente dar respuesta a muchas de ellas, y creo que lo vamos a conseguir. Quiero que salgamos de aquí hoy llevándonos al menos una idea de qué es el aburrimiento y qué no es. Me interesa más que nos centremos en qué no es el aburrimiento. ¿Se escucha bien? ¿Me estáis diciendo que esto Nada, estupendo. Sería muy sencillo y muy aburrido para mí, después de una década estudiando el aburrimiento y de haberme pasado todo el último año hablando del aburrimiento en infinidad de foros, llegar esta tarde aquí y contaros directamente qué es el aburrimiento. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios científicos? Porque sobre el aburrimiento hay ciencia. ¿Qué es este estado? Entonces, en lugar de eso, a mí me parece que es mucho más divertido, que no por eso garantiza que no os vayáis a aburrir. Lo dejo desde el primer momento muy claro. Aburrimiento no es lo contrario a entretenimiento. Y entonces, ¿qué es lo contrario del aburrimiento? Pues después lo veremos, no seáis impacientes. Me parece mucho más entretenido plantear esta ponencia partiendo de qué no es el aburrimiento. Hace un año, como bien apuntabas, se publicó este libro, que es La enfermedad del aburrimiento. Claro, es mi primera monografía, es el primer libro de mi autoría. Y yo pensaba, aquí lo explico todo perfectamente. Esta es mi Biblia sobre el aburrimiento, nadie va a tener más dudas. Bueno, pues en lo que ha pasado en el último año, no es ni más ni menos que he visto a la gente dudar como nunca acerca del aburrimiento. Ha suscitado muchas más preguntas que respuestas ofrecía, lo cual para algunos críticos es
Bueno, pues una bendición. Otros tantos me han fusilado por esto y me han dicho, pero bueno, al final el libro se ha quedado a medias porque faltan ciertas respuestas. Bien, pues parte de esta ponencia contribuye a eso, a tratar de responder a esas preguntas que han surgido de esa definición que yo traté de dar del aburrimiento. Y prefiero a partir de ahora plantearlo en estos términos. ¿Qué no es el aburrimiento? Y desde ahí desplazarnos poquito a poco hacia lo que sí es el aburrimiento. Fijaos en esto que os pongo en pantalla. No sabemos nada sobre el aburrimiento. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Tú sí? Lo has confesado, que te costaba mucho definir el aburrimiento, te costaba llegar a ese punto de decir, oye, esto es aburrimiento y esto no lo es. Esta es una afirmación que se hace mucho entre estudiosos del aburrimiento, entre quienes actualmente nos dedicamos a estudiar el aburrimiento. Es que todavía no sabemos nada sobre este fenómeno. Es que esto es algo que, bueno, ¿qué podemos decir? No se puede decir una última palabra sobre la cuestión del aburrimiento. Es el mito más grande que existe en torno a este fenómeno, el de que no sabemos nada sobre él. Muy rápidamente, y en esto no me quiero detener, porque además es la base de todo ese libro, es lo que traté de hacer, podemos ver un pequeño recorrido a lo largo de la historia y observar que la cuestión del aburrimiento ha despertado el interés de pensadores de todas las épocas. Encontramos reflexiones en torno a la cuestión del aburrimiento desde la Grecia antigua, reflexiones muy superficiales, la verdad hay que admitirlo, muy poquito. ¿Por qué? Pues porque para el pueblo griego aburrirse estaba muy mal visto, era una vergüenza. Se asociaba ese aburrimiento con el hecho de no sentirte estimulado por aquello que te debería estimular, que es el cultivo de la virtud, la dedicación a la polis, al pueblo, a la política, a los asuntos públicos. Hablar del aburrimiento era tanto como admitir que a uno, bueno, pues no le resultaba estimulante o significativo aquello que debería resultarte. Y por tanto no se mencionó mucho. No así ya si pasamos a la época del Imperio, donde nos vamos a encontrar autores como Lucrecio, Horacio, Séneca, que hacen alusión, Séneca especialmente, tiene grandes reflexiones acerca de la cuestión del aburrimiento. Y no solo un aburrimiento trivial, no solo un aburrimiento que cualquiera de vosotros podría estar experimentando en este momento mientras me escucha. No, habla de un aburrimiento mucho más profundo, un aburrimiento que permanece en el tiempo, que es imposible dejar atrás. Un aburrimiento que incluso puede conducir al suicidio, nos dice ya Séneca. En la Edad Media también se va a hablar bastante sobre la cuestión del aburrimiento. Esto entonces cae en manos de la teología. Hablamos de un aburrimiento que se da entre los muros de los monasterios. Esos monjes que están obligados a pasar ciertos ratos del día a solas consigo mismos, dedicándose a la contemplación de la divinidad, en ocasiones se aburren. Pueden admitir este aburrimiento, lo hacen, so pena de que se les tache de pecadores, porque el aburrimiento llegó a considerarse un pecado capital, cuando los pecados capitales eran 8, antes de que el Papa Gregorio Magno, bueno, pues redujese esa lista, ¿no? Solo a 7, ya son bastantes a mi juicio. Se hablaba bastante de esta cuestión del aburrimiento, pero siempre con ese dedo que te señala como te está aburriendo lo que no debería aburrirte, te está aburriendo algo que debería estimularte, pecador. Es muy curioso porque el concepto del aburrimiento al final de la Edad Media cambia radicalmente. Cuando estamos hablando de ese aburrimiento que sufre el monje, nos referimos a un aburrimiento que procede de una falla espiritual. Esto es lo que nos va a decir San Agustín, es lo que nos van a decir, bueno, pues toda la patrística, es una falla espiritual. Algo está fallando en ti, que eres incapaz de interesarte por algo que debería interesarte. Esto pone mucha responsabilidad en el individuo, mucha responsabilidad en el individuo. Por su parte, la Iglesia, desde luego, nunca va a admitir que quizá ha creado un entorno poco estimulante para muchas personas. No es uno el que se está quejando del aburrimiento, son muchos los que están escribiendo sobre este estado. Quizá hay que darle una vuelta a ese contexto en el que se encuentran inmersos, pero cambiar la estructura es demasiado complicado, así que es preferible señalar al individuo. Tú tienes una falla espiritual,
A ti te pasa algo que te hace ser incapaz de gozar con la contemplación de la divinidad. Esto el monje tampoco lo quiere, el individuo tampoco quiere ser responsable único de sus fallas. De forma que, a finales de la Edad Media y principios ya del Renacimiento, nos encontramos con una especie de movimiento desde lo espiritual a lo biológico que no se ha vuelto a encontrar en toda la historia del estudio del aburrimiento. De repente, aquel que se aburre de aquello que debería estimularle no es que tenga una falla espiritual, no es que sea un pecador, es que probablemente tenga una falla orgánica. Hablamos de personas que quizá tienen un exceso de bilis negra, algo les falla en el hígado, y eso es lo que les produce ese hastío, ese aburrimiento, esa falta de estímulo frente a lo que te debe estimular. Es curioso, hay un periodo en el que es casi imposible encontrar alusiones al aburrimiento. Siglo XVII, principios del siglo XVIII. Esto es evidente. Es un momento en el que empiezan a ponerse en marcha las ideas de las cuales va a florecer la ética del capitalismo, la ética del trabajo capitalista. Es un momento que, bueno, deriva, como sabéis, ¿no?, de esa vertiente calvinista del protestantismo que nos va a decir, uno va a encontrar, va a descubrir si está en estado de gracia en tanto en cuanto, bueno, pues cumpla con sus obligaciones, sea un ser productivo, etc. Estas raíces religiosas se acaban secando. Pero en este cambio de siglo, del XVII al XVIII, el rollo histórico termina en 0, os lo prometo. Tengo que meterlo más aburrido ahora porque si no, luego nos hace insoportable. Bien, en este cambio de siglo tenemos personas que están obsesionadas con producir, pero no hablamos del productor actual, hablamos de intelectuales que están locos por escribir enciclopedias titánicas. Cuanto más producen, más quieren. Esto también les causa un cierto hastío a algunos de ellos. Consecuencia de esto, en el siglo XIX tenemos, esto es una síntesis radical, tenemos un movimiento como es el romanticismo. Aquellos que desprecian ese modo de vida clásico, ese racionalismo, que al final les está poniendo una losa muy dura de llevar encima. Quieren libertad, quieren volver a las pasiones. Y en ese rechazo de los cánones ilustrados, que les estaban aburriendo por exceso de trabajo, se encuentran con aburrimiento por exceso de tiempo libre. Y esto lo hemos heredado nosotros. Seguimos varios siglos después en el mismo punto, asociando aburrimiento a tiempo libre. Eso lo vamos a desmentir hoy. Os voy a demostrar que eso no es necesariamente cierto. Vale, y avanzo muy rápido hacia la edad contemporánea. Si en ese siglo XIX vamos a encontrar filósofos, literatos, hablando sobre el aburrimiento, ¿qué es el aburrimiento? Vamos a encontrar fisiólogos, médicos que siguen todavía heredando esa transferencia que se ha producido de lo espiritual a lo orgánico, que siguen hablando del aburrimiento en términos de una falla biológica. Algo pasa en el cuerpo del que se aburre, del que requiere aburrirse constantemente. Pues aún así, estos médicos de vez en cuando echan una vista a las obras de los literatos para ver qué está pasando. Se fijan en un René, se fijan, por ejemplo, en un Obermann. Personajes que se quejan de aburrirse constantemente. Van a esa literatura como buscando casos de estudio para diagnosticar a sus propios pacientes que en la vida real se están quejando del aburrimiento. No es de extrañar entonces, hasta este punto, que a principios del siglo XX nos encontremos con que este discurso acabe predominando. Todo el siglo XX, el estudio del aburrimiento ha caído en manos de los expertos en salud mental. Han sido los psicólogos y los psiquiatras los que se han encargado de la cuestión del aburrimiento. Cuando siglos antes, quienes se encargaban de esto, la literatura, la filosofía, la teología y algún fisiólogo francés suelto. Sin embargo, todo el siglo XX recoge el estudio del aburrimiento
en términos de salud mental. Ya no una falla orgánica, sino una falla psíquica. ¿Por qué os cuento todo esto? Estos son solamente algunos ejemplos de autores que ni se ve, está muy lejos, ni falta que hace. Algunos autores que han trabajado sobre la cuestión del aburrimiento, empezando desde el inicio de ese pequeño recorrido que os estaba planteando hasta pleno siglo XXI. De alguna forma, todo ese corpus literario, todo ese corpus científico sobre el aburrimiento coincide en algo. A partir de él podemos definir el aburrimiento de la siguiente manera. Esto lo lanzo así y después empezamos a quitar partes. El aburrimiento es un estado de malestar que sufrimos cuando el entorno en el que nos encontramos inmersos, esa actividad con la que estamos tratando de comprometernos, esa relación interpersonal que estamos intentando mantener, no nos estimula de acuerdo con nuestra necesidad de excitación cortical, de excitación interna. Cada uno de nosotros tiene una diferente necesidad de estímulo. Esto es evidente, ¿verdad? En un mismo contexto hay personas que, oye, esto se me está haciendo muy soso, y personas que tienen suficiente, y personas que lo están pasando muy bien, que se sienten muy estimuladas. Esto es algo que depende tanto de factores puramente biológicos como culturales. Pues bien, en nuestra sociedad y en toda sociedad se nos enseña desde pequeños ciertas cosas que tienen que estimular y ciertas no. Que hay algunas que está mejor visto decir que te resultan aburridas y otras no. Por ejemplo, si yo digo ahora mismo aquí que Gran Hermano en su 20ª infinita edición me aburre, no pasa nada. A todo el mundo le parece bien. Y ahora, si os digo que visitar el Prado me aburre, eso es distinto. Eso es distinto. Ahí ya vais a empezar, ¿cómo puede aburrirte visitar el Prado? ¿Qué le pasa a esta chica? Eso es porque no es capaz de apreciar la belleza de, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Esto depende de muchísimos factores, pero realmente nuestra sociedad nos trata de enseñar qué nos debe resultar estimulante y qué no. Y algunas veces pasamos por el aro, aunque luego estés en el Prado y estés bostezando. Pues esa necesidad de estímulo que cada uno de nosotros tenemos, cuando no se ve satisfecha por ese entorno, por esa actividad, por esa relación interpersonal, hace que florezca el aburrimiento. Y el aburrimiento siempre duele. Siempre duele. Duele porque es una falta, porque te falta algo, porque te falta estímulo. Y si esto no os convence, os diré que en términos neurofisiológicos lo que sucede es que descienden tus niveles de excitación cortical de manera que se produce dolor físico, ¿de acuerdo? Tiene que ser así, el aburrimiento tiene que doler. Y ahora veremos por qué. Aburrimiento, al fin y al cabo, como os decía antes, no es lo contrario al entretenimiento, es lo contrario a significado. Ese entorno en el que tú te encuentras inmerso ha dejado de representar para ti un entorno valioso, no tiene significado. Te estás aburriendo con esa conversación porque para ti no tiene ningún significado, no tiene valor, no te aporta nada. Por eso no te permite mantener tus niveles de excitación cortical suficientemente altos como para que experimentes, ya no diré placer, pero al menos bienestar. Que te encuentres, bueno, pues que todo fluye. Por eso te bajan. Podemos seguir afirmando, después de este pequeño recorrido, que no sabemos nada sobre el aburrimiento, después de que desde Platón encontremos alusiones a este estado, después de ver que en esta lista, bueno, pues al principio hay pocos autores, pero a medida que crece, que va pasando el tiempo, cada vez son más y más y más. Actualmente seremos pues más de 100 personas estudiando el aburrimiento a tiempo completo, full time, en el mundo. ¿Podemos afirmar que no sabemos nada sobre el aburrimiento? Yo diría que no. Diría que al menos sabemos eso, que al menos todos podemos reconocer ese malestar que supone el aburrimiento. Que todos podemos reconocer que ese aburrimiento surge cuando tu entorno, tu contexto,
se ha quedado obsoleto. Cuando necesitas un cambio. De ese primer mito derivan otros dos, que son, vamos, su consecuencia lógica. ¿Por qué no sabemos nada o casi nada sobre el aburrimiento? Nos dicen mis colegas, los que se dedican a esto. Porque el estudio del aburrimiento se encuentra en su infancia. ¿En serio? Si Séneca levantase la cabeza, tiene un tratado en el que hay decenas de páginas destinadas a esto del aburrimiento. Esto es completamente falso. El estudio del aburrimiento no se encuentra en su infancia. Lleva estudiándose siglos. ¿Por qué no sabemos casi nada del aburrimiento? Porque el aburrimiento no ha despertado nuestra atención, no ha despertado nuestra curiosidad hasta hace recientemente poco. Suelen decir mis compañeros, los boredom scholars, los que se dedican a estudiar el aburrimiento, cada vez que empiezan un artículo, mi artículo es muy necesario porque sobre el aburrimiento no se sabe todavía casi nada, porque está en su infancia el estudio y porque no se le ha prestado la atención que merecía. Completamente falso. Al aburrimiento se le ha prestado muchísima atención. Y si no me creéis, tenéis que leer el libro. Por si acaso, antes de publicar el libro, que ahí ya se demuestra desde luego que al aburrimiento se le ha prestado muchísima atención, en el año 2017 pues publiqué este trabajo. A mí me sonaba un poco raro, me sonaba muy raro esto de que al aburrimiento no se hubiese prestado atención, que no sabemos nada de él, que su estudio se encuentra en la infancia. Esto me sonaba extraño, ¿por qué? Porque vengo de un background de filosofía. ¿Quiénes son principalmente quienes extienden esos mitos? Los colegas que proceden del background de las ciencias de la salud mental y que no han leído filosofía. ¿Por qué es tan importante desmentir esos mitos si yo sé que son falsos? Pues porque esos colegas copan el 95% del trabajo que se está haciendo sobre el aburrimiento actualmente. Y me parece poco honesto basar tus estudios en una premisa que es completamente falsa. Pero los filósofos como somos, desde hace unos 10 años aproximadamente, justo cuando empecé yo, no, fue casualidad, nos pusimos en pie de guerra y empezamos a decirles: perdona, pero esto no es cierto, te estás colando. Sociólogos también aparecieron. ¿Cómo que los sociólogos, pues remontándose a principios del siglo XX? Tú no has leído a Simmel, no has leído a Krakauer. Gente que está hablando del aburrimiento que produce la cultura de masas, el capitalismo. Y seguimos con esa retaiga, ¿eh? Es tremendo. Y parece que les hemos convencido, le hemos sacado los colores. Lo siento si hay alguien que se dedica a las ciencias de la salud mental. Yo soy una investigadora multidisciplinar. Es decir, que trabajo desde la filosofía, pero actualmente me dedico a la psicogerontología. Pero no se me ocurre basar mis estudios en una premisa falsa. La premisa en la que yo baso mi estudio es que sobre el aburrimiento en las personas mayores no se sabe casi nada. Y eso sí que es verdad. Bien, pues en este estudio demostré que era completamente falso esto de lo que estamos partiendo. Que sí sabemos mucho sobre el aburrimiento, que su estudio no se encuentra en su infancia y que se le ha prestado mucha atención y ha despertado mucho nuestra curiosidad. ¿Cómo lo hice? Con una revisión literaria sistemática, en la que al final acabé poniendo de manifiesto que solo en la segunda mitad del siglo XX se habían publicado miles de artículos sobre el aburrimiento. Miles. Es cierto, sin embargo, que estos artículos casi todos proceden de esa disciplina, de la salud mental. También es cierto que casi todos están en inglés, lo cual pues justifica en algunos casos la limitación lingüística. Ahora ya cada vez esa justificación está menos permitida, ¿no? Pero, bueno, puede suceder. También es cierto, por supuesto, que su academización no ha tenido lugar hasta hace relativamente poco, con esta fundación de la Sociedad de Estudios de Aburrimiento. Algunos colegas han creado también laboratorios para estudiar el aburrimiento, especialmente en Canadá. Estamos empezando a crear lo que se conoce como la disciplina de los boredom studies, en inglés, por supuesto, de los estudios del aburrimiento. En español todavía no tenemos claro ni cómo traducirlo, si estudios de aburrimiento o estudios del aburrimiento. Pero bueno, al final ellos son los que mandan. Boredom studies es lo que decimos en todas partes. Ha sido hace poco
que hemos empezado a dar lugar, ¿no?, a esa institucionalización del estudio del aburrimiento. Como os decía, estamos por todas partes del mundo y esta imagen ya está un poquito obsoleta. En el último año, pues más gente se va uniendo. Veréis que hay un cúmulo enorme de personas en España. Claro, siendo yo la presidenta y la fundadora de esta institución, me traigo en cada conferencia, estáis todos invitados y es gratuito, solo recibís un email cada 2 meses con actualizaciones acerca de este campo de estudio. Por favor, hay que apuntarse. Entonces, claro, todo el mundo recae aquí. Bien, doy por cerrados estos mitos. Sí que sabemos bastante sobre el aburrimiento, pero a pesar de lo mucho que sabemos sobre él, caemos una y otra vez en falsos mantras que no hacen sino arrojar confusión acerca de un fenómeno sobre el que existe ciencia. Este es uno de los más puñeteros, de los que más cuesta convencer a la gente de que están en un error. El aburrimiento nace en el seno de las sociedades modernas. Ya está. Antes del siglo XVII no se aburría nadie. Lo de Séneca, pues es que era un adelantado a su tiempo. Y todos los teólogos de la época medieval pues hablaban del aburrimiento, a saber por qué, ¿no? Es que no es aburrimiento, es que es ateria, es hastío, es tedio. No, es lo mismo, es falta de estímulo. No hay más. Es dolor provocado por falta de estímulo. En su caso, peor, porque un dolor provocado por una falta de estímulo que no debería estar ahí. ¿Cómo te puede resultar aburrido, ¿no?, la contemplación divina? Pues, aún así, esto se afirma constantemente, que el aburrimiento es algo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Es falso, es completamente falso. ¿Por qué? Pues porque antes no había tiempo para aburrirse. Imposible. Vámonos a la prehistoria. ¿Se pueden aburrir nuestros ancestros? Pues siempre te van a decir lo mismo. No, que va, nuestros ancestros no se aburrían porque se pasaban el día desde que despegaban la pestaña hasta que se acostaban, trabajando en pos de la supervivencia. Completamente falso. Eso es completamente falso. Nuestros ancestros trabajaban una media de 15 horas a la semana para satisfacer sus necesidades primarias. Y el resto del tiempo estaban en el campamento, o paseaban, recogían algún animal muerto, hacían sus herramientas, pero ya por placer, igual a lo mejor hasta pintaban, porque tenían ese tiempo y tenían que ocuparlo de alguna manera. No es cierto que nuestros ancestros no tuviesen tiempo y por eso no pudiesen aburrirse. De hecho, el filósofo alemán Hans Blumenberg, sobre el que yo hice mi tesis doctoral, apunta a que fue el aburrimiento, la experiencia del aburrimiento, el hecho de que fuesen nuestros ancestros capaces de experimentar aburrimiento, lo que nos impulsó de alguna manera a crear la protocultura que después dio lugar a lo que somos ahora. ¿Cómo puede ser esto? Blumenberg dice que el aburrimiento es un estado, una emoción, él lo llama así, una emoción adaptativa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno empieza a sentir esa insatisfacción, ese dolor, se ve obligado a tener que hacer algo para huir de él, para restaurar ese estado de bienestar, de placer en el que nos encontrábamos previamente. Esto significa que de alguna forma tenemos que dar un paso al frente, tenemos que explorar el horizonte de posibilidades que hay frente a nosotros. De alguna manera, el hecho de no poder permanecer en el aburrimiento porque es doloroso, te obliga a estar en movimiento. Y uno siempre se acaba aburriendo de las cosas que conoce, porque tarde o temprano pues dejan de representar un reto, se convierten en parte de una monotonía, son reiterativas, y al final surge ese aburrimiento. Y está bien que así sea, nos dirá Blumenberg, porque es gracias a ese aburrimiento que tú sales de tu zona de confort, que sales de lo conocido, de lo que ya, bueno, no da más de sí, ya basta de eso. A mí siempre me gusta poner este ejemplo. Menos mal que llegó un día en el que yo entré en mi cuarto, me predispuse a ejecutar mi ritual adolescente tradicional, que era bajar la persiana, encender velas, poner música de Marilyn Manson y escucharla yo en mi cama con cara de "el mundo me duele". Pero llegó un día en que me puse a hacer eso y dije, ¿pero qué haces, José? Y digo, todo no tiene ningún significado para ti. Me aburrí de eso. Oye, si no hubiese sido porque me aburrí,
yo no estoy hoy aquí, estoy en casa de mis padres, en mi habitación con 35 años, escuchando a Marilyn Manson. Gracias a ese aburrimiento, de alguna manera, no te queda otra que dar un paso al frente. Esto, de alguna manera, para Blumenberg es algo excepcional en la especie humana. La verdad es que no. Blumenberg estaba equivocado, pero bueno, tampoco se le puede achacar. Blumenberg no sabía, como se sabe ahora, que los animales también se aburren. Él concedía a que los presapiens se aburren, pero el resto de especies no. Y para él, el hecho de que nosotros nos pudiésemos aburrir nos confería una ventaja en la carrera evolutiva. Pues en ese aspecto estaba equivocado. Esto es completamente falso. Si alguien tiene una mascota, esto le suena. Por cierto, no lo he enseñado, pero mirad este niño de aquí. Y mirad la cara aquí del jefe del clan. Madre mía. Esto, actualmente se estudia el aburrimiento desde la zoología. Se estudia y se ha demostrado que los animales también se aburren. Los animales que tienen un suficiente desarrollo cognitivo se pueden aburrir. No se estudia si tu gato se aburre o tu perro se aburre. Y en el perro se nota todavía mucho más que en el gato, que es más complejo, pero el perro enseguida viene a decirte, hazme caso, crea un entorno estimulante para mí. Esto no es lo que se estudia desde la zoología, lo que nos interesa realmente es si los animales que viven en cautiverio se aburren. Nos interesa si los chimpancés o los gorilas que están en el zoológico se aburren. Nos interesa si los animales criados en granjas, en ese metro cuadrado, se aburren. ¿Porque nos da lástima que sufran? No, la verdad es que no. Porque el chimpancé aburrido en el zoo te aburre a ti. Y porque se ha demostrado que la carne de ese animal que vive en cautiverio y que se aburre es de peor calidad. En cualquier caso, ¿por qué tenemos en la mente esto de que el aburrimiento es algo de las sociedades modernas? Es muy sencillo. Porque tenemos asociado que el aburrimiento es algo que surge cuando tenemos tiempo libre. El aburrimiento es lo que pasa en el tiempo del ocio. Y la sociedad moderna, dicen algunos, es la primera sociedad que empieza a dar importancia a eso del tiempo libre. A ese tiempo para ti, al margen del tiempo del deber, ¿no? Ese tiempo del deber que tú tienes que dedicar a satisfacer tus necesidades primarias. Luego te queda el tiempo del poder. Ahí es donde surge el aburrimiento, nos van a decir. Pues por una parte, esto ya empieza viciado desde el inicio, porque la sociedad moderna no es la única que ha dado importancia al ocio y al tiempo libre. Para la sociedad romana también era algo muy importante. En cualquier caso, y yo creo que esta es la parte más importante de mi presentación, aburrirse no es estar sin hacer nada. Uno no tiene por qué aburrirse necesariamente cuando está sin hacer nada. Es decir, o cuando tienes tiempo libre. Uno se aburre cuando está sin hacer nada por obligación. Cuando lo que te gustaría es estar haciendo algo que tú hayas elegido. Y de la misma manera, uno se aburre cuando está haciendo algo por obligación. Cuando lo que te gustaría es estar sin hacer nada porque así lo has elegido tú, que así te lo autoprescribes para descansar, para estar a solas con tus pensamientos, lo que te dé a ti la gana. O preferirías ocupar ese tiempo haciendo algo que hayas elegido. Ese componente de obligatoriedad es esencial en la experiencia del aburrimiento. Te aburres cuando estás sin hacer nada por obligación. Ese momento en la sala de espera del médico. En Madrid, yo tengo el ejemplo de Madrid, aquí en Segovia no sé cómo es. Pero te puedes tirar 1 hora y media perfectamente para que te llame el médico. Pues imaginaos, en la sala del médico pasan 20 minutos. Tu entorno empieza a resultarte poco estimulante. Empiezas a pensar y a hablar contigo mismo y dices, madre mía, qué horror, no me apetece ahora mismo. Porque pensar es casi más doloroso que el aburrimiento, ¿eh? El quedarte a solas contigo mismo, tener que escuchar tus pensamientos, que suelen ir encaminados hacia la reevaluación de tu situación. Madre mía, cómo hemos llegado hasta aquí, tengo que replantearme lo del trabajo, mi hijo adolescente está muy mal. Uno no se pone a pensar, pues hay que ver lo que ha progresado la humanidad. Esto es nada. Uno, cuando se queda sola consigo mismo, se pone frente al espejo desnudo. Y esto duele. Y esa es la razón por la cual ahora se dice mucho, ¿no? Tenemos que dedicar más tiempo a la pausa, al estar con nosotros mismos. Macho, qué fácil es decirlo. Pero cuando te quedas a solas contigo mismo y empiezas a sentir dolor, dices tú,
¿Dónde está Facebook? ¿Dónde está Twitter? Que algo me entretenga. Bueno, pues estás en esa sala de espera del médico, sacas el móvil después de 20 minutos y estás sin batería. Miras a tu alrededor desesperado y no hay nadie. Buscas una infografía de estas de revisión de próstata, no hay ninguna. Están con recortes y no hay nada. Y ahí te quedas tú, a solas con tu pensamiento. Tú no quieres en ese momento ponerte a pensar. Y empiezas a sentir un dolor. Eso es el aburrimiento. Estás aquí sentado, estás haciendo algo, Estás escuchando a mí, estás escuchando una conferencia. Pero resulta que tú estás aquí por obligación. Porque tu cónyuge te ha dicho, o te vienes conmigo o a cada uno que haga de su capa un sal. Pero aquí estás tú, haciendo algo que no te estimula, que no te resulta significativo. Y a mí qué más me da saber lo que es el aburrimiento, de qué me está hablando esta mujer. Y ahí, eso es el aburrimiento. Esa necesidad que tú estás sintiendo de levantarte ahora mismo e irte corriendo, de hacer algo para salir del malestar, eso es el aburrimiento. Sin embargo, se nos queda esta imagen. Aquí tenéis a Dickens. Se nos queda esa imagen, se aburre el que tiene mucho tiempo libre. El escritor, el aristócrata, que bueno, pues claro, no tiene nada que hacer y al final se pone a escribir. Es lógico que se nos haya transmitido la idea de que el aburrimiento pertenece a los que tienen tiempo libre. ¿Por qué? Porque son ellos los que han tenido tiempo precisamente para escribir sobre su malestar y legarnos sus reflexiones para la posteridad. Eso no significa que la fábrica sea esto. Eso no significa que en el siglo XIX el obrero esté de fiesta. El obrero también se aburre, realizando tareas repetitivas, monótonas, que no le demandan ningún tipo de ejercicio intelectual. Claro que se aburre, pero no puede escribir sobre su aburrimiento. No tiene tiempo para escribir, lo cual no significa que no tenga tiempo para aburrirse. Para aburrirse no hace falta tener tiempo. El aburrimiento surge tanto en el del deber como en el del poder. Por tanto, esto lo doy por superado. Es falso que el aburrimiento pertenezca únicamente a las sociedades modernas. Y voy a dar también por desmentido el que el aburrimiento solamente surja en el tiempo de ocio. Completamente falso. Como también es falso que solo se aburren los ricos y los pudientes. Algo que también se dice mucho. Claro, como lo tienen todo hecho, tienen mucho tiempo libre. Al contrario, inocentes. El rico tiene muchas más posibilidades de confeccionar un catálogo de opciones para enfrentarse al aburrimiento. Tú tienes que trabajar 12 horas al día y luego te están esperando los niños y luego te está esperando la compra y la limpieza y no llegas a fin de mes. ¿Y qué pasa? ¿Que no te aburre la limpieza? ¿No te aburres en tu trabajo? A lo mejor te aburres en tu trabajo y no tienes dinero para dejarlo. Te aburres tú más que el rico. Me encanta siempre traer a colación esta cita de Dufresne, que cada cierto tiempo algún iluminado recupera en las redes sociales. Y a mí me hierve la sangre, me pongo enferma. El aburrimiento es la enfermedad de las personas afortunadas. Los desgraciados no se aburren, tienen demasiado que hacer. Pero ¿alguien le ha preguntado a los desgraciados si aquello que tienen que hacer les aburre? Porque a lo mejor son doblemente desgraciados. Esto es lo que se nos ha quedado. Y esto lo hemos olvidado, pero también existía. Damos por desmentido que aburrirse es lo mismo que estar sin hacer nada. En absoluto. Es estar sin hacer nada por obligación. ¿Alguien podría decirme si esta persona se está aburriendo o no? ¿Qué pensáis? Eso solo lo sabe ella. Eso solamente lo sabe ella. Pero mucha gente ahora dice: ay, ya me gustaría a mí tener tiempo para aburrirme. Pensando en esta imagen. Es que es muy bueno tener tiempo para aburrirse. Necesitamos en la sociedad actual más tiempo para aburrirnos. Pero qué barbaridad. ¿De qué me está usted hablando? Falso, completamente falso. Ojalá tuviera tiempo para aburrirme. Ojalá tuviera tiempo para que me duele el estómago. No tiene ningún sentido. Pensad por un momento en la última vez que sentisteis aburrimiento de verdad. Que sentisteis esa falta de estímulo.
la semana pasada en la cola del supermercado, puede ser en esa sala de espera del médico, puede ser cuando quedasteis con ese amigo que os cuenta siempre lo mismo, ¿y tú qué harías? Y tú solo dices ya de lo que le da la gana. Lo que queráis, viendo una serie de Netflix, empezasteis un capítulo, vemos el segundo, venga, vamos a ver el segundo, madre mía. Y te preguntas, ¿pero qué hago yo? ¿Qué hago empleando mi tiempo en esto? Pensad en eso por un momento. ¿Alguno de vosotros querría que ese dolor que sentisteis, ¿pero por qué? ¿Durase más tiempo? Que hubiese durado, en vez de 5 minutos, hasta que os levantasteis y cogisteis un libro y os pusisteis a leer, o hasta que os fuisteis a daros un paseo, o hasta que cambiasteis de serie, bueno, pues vamos a dejar Netflix, entramos en Amazon Prime o lo que sea, hasta que tomasteis las riendas y decidisteis dar un paso al frente y hacer algo, ¿os gustaría que ese dolorcillo hubiese durado más tiempo? En vez de 5 minutos, 5 años. Claro que no, porque el aburrimiento no es algo deseable. Desear estar aburrido es un oxímoron, es una absurdidez, es una estupidez soberana. No tiene ningún sentido. Tú lo que quieres es esto. Tú lo que quieres es tener tiempo libre. Lo que quieres es quitarle tiempo al tiempo del deber y ponérselo al tiempo del poder. O como decía, ¿no?, este diccionario Oxford que acuñó la palabra del año el año pasado, estar en modo goblin. Vosotros lo que queréis es estar en modo goblin, tener tiempo para uno, para hacer lo que tú quieras o no hacer nada porque tú lo has decidido así. Pero esto no es aburrirse, esto no es aburrimiento. Este está más a gusto que... Para nada. Vamos con mi mito favorito. Los 5 minutos de la presentación te los descuento. Bueno, aburrirse es deseable. Ya hemos visto que no, que eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué sería deseable? Porque aburrirse te hace ser más creativo. 6 beneficios de estar aburrido, científicamente probados. Conoce los beneficios del aburrimiento. 7 razones de por qué aburrirse es bueno para tu salud. Cómo el aburrimiento puede ser la semilla de la creatividad. Y mi favorito, los beneficios secretos del aburrimiento. Te vuelve más inteligente y creativo. Vamos a aburrirnos todos. Esto es una estupidez. Os voy a contar qué sucede cuando te aburres. En el momento en el que empiezas a sentir ese dolor y tienes que dejarlo atrás, ¿por qué? Porque no somos masoquistas, bueno, algunos sí, pero la gran mayoría no. Huimos del dolor y buscamos permanecer en el placer. En el momento en el que empezamos a sentir ese dolor, tenemos que tomar las riendas y hacer algo. Introducir un cambio en el contexto para que esa fuente de aburrición desaparezca. Bien, en ese introducir algo donde antes no había nada o donde lo que había no te estimulaba, algunas mentes brillantes, bueno, pues aprecian un componente de creatividad. Y lo ven de forma muy optimista y muy positiva, más creativo. Esto no es tan sencillo. Lo primero de todo, cuando tú te estás aburriendo y tienes que dar portazos de aburrimiento, creas una estrategia de huida frente a lo que te aburre. Pues siento deciros, aunque ya lo sabéis, que la mayor parte de las veces esa estrategia de huida ni siquiera la desarrollamos conscientemente. Esto no pasa así. Sábado por la tarde, qué aburrimiento. Voy a explorar el horizonte de posibilidades que se abre ante mí y a escoger aquella que me llene más a largo plazo. No, esto no sucede así. Nuestro cerebro funciona de la forma en la que sigue. Vamos a intentar siempre ahorrar energía. Así funciona el cerebro, intentando ahorrar energía. Es un mecanismo fantástico. ¿Qué hace entonces? Almacena en el subconsciente estrategias de huida frente a lo que te aburre que te han funcionado en el pasado. Y por eso es por lo que muchas veces estás esperando en la parada del autobús y sin darte ni cuenta estás metido en el móvil viendo las redes sociales y dices, ¿pero cómo he llegado yo hasta aquí? Es que no te hace falta pasar por ese paso consciente para poner en práctica una estrategia de huida frente al aburrimiento. La gran mayoría de las veces lo hacemos así, de manera inconsciente. Pero incluso
en el caso de aquellas mentes filosóficas que les gusta darle vueltas a las cosas y, sí, yo me voy a quedar con mi malestar durante un rato, voy a analizar sus causas, voy a explorar ese horizonte de posibilidades, lo que acaba pasando la mayor parte de las veces es esto, que volvemos una y otra vez a respuestas que ya conocemos. No salimos ni un poquito de nuestra zona de confort. Esto, obviamente, no puede universalizarse. Hay personas que son muy creativas y ese aburrimiento pues, les empuja a dar un paso al frente. Pero, por favor, sed honestos con vosotros mismos. ¿Cuántos de vosotros dais un paso al frente y salís de lo conocido a la hora de combatir un momento de aburrimiento? Casi nadie. No voy a pedir que levantéis la mano. Nadie, casi nadie. Encima de todo, tú me estás diciendo qué bien, porque el aburrimiento te hace ser más creativo, porque, bueno, ese componente de creatividad como introducir algo innovador u original casi nunca se da. Pero ¿y qué pasa con esto de tienes que dejar que tus hijos se aburran? Porque así van a ser más creativos e inteligentes y van a ser superdotados. ¿Y qué pasa si tu hijo diseña la estrategia de vida frente al aburrimiento que se traduce en probar las drogas? Es una estrategia creativa. Ha salido de lo conocido y ha probado algo que estaba completamente en el horizonte y que no conocía. ¿A que ya no te gusta tanto? Claro que no. No podemos dar por supuesto esos beneficios del aburrimiento. Así que esto, lo siento, pero apagamos la bombilla. El aburrimiento no necesariamente te hace ser más creativo. Y lo sabemos, además lo sabemos. El aburrimiento ayuda al cerebro a descansar. ¡Buah! Falso, completamente falso. Lo que sucede cuando te estás aburriendo es justo lo opuesto. Y es que tu cerebro se pone a trabajar. Se pone a trabajar para buscar esa estrategia de huida. Ya sea en algo que te ha funcionado en el pasado o en algo que está por descubrir. Casi nunca. Pero tu cerebro no se pone a descansar. Al contrario, como te encuentres en una situación en la que no eres capaz de dar con esa salida frente a lo que te aburre, lo que puede ser es que te quedes atrapado en una situación de frustración, de ansiedad, de estrés. No hemos hablado de esto todavía y es mi gran aportación, digamos, a los estudios de aburrimiento. Todo el rato estamos hablando de un tipo de aburrimiento que se conoce como aburrimiento situacional y que es funcional de alguna forma. Surge, diseño consciente o inconscientemente estrategia de huida, la pongo en práctica, se acabó el aburrimiento. El aburrimiento no siempre es funcional. Yo me dedico a estudiar el aburrimiento disfuncional. Lo que se conoce como aburrimiento crónico individual y lo que yo misma he denominado aburrimiento situacional cronificado. ¿A qué se refiere esto? Volvemos a los dinosaurios. Hay personas que en el momento en el que se están aburriendo son capaces de reconocer que se aburren, pero no son capaces de diseñar ninguna estrategia de vida, ni consciente ni inconscientemente. Son incapaces de desplegar ese catálogo de opciones y se quedan atrapadas en el aburrimiento. A mí me interesa más, esto es de lo que se encarga la psicología y la psiquiatría, porque las consecuencias de este tipo de aburrimiento son terribles. Imaginaos, ese aburrimiento del que hablábamos, pero no 5 minutos, sino 5 años. Yo me encargo de este otro. El momento en el que sufro aburrimiento, diseño una estrategia de huida, pero no la puedo poner en práctica. Porque el contexto en el que ha surgido mi aburrimiento es a la vez el que me impide que ponga en práctica y que materialice mi estrategia de huida. Esto es lo que he llamado aburrimiento situacional cronificado. Esto es lo que yo estudio en las residencias de mayores. Entornos en los que muchas personas refieren padecer aburrimiento constantemente. Es porque esas personas no saben lo que quieren hacer, no saben cómo quieren ocupar su tiempo. Pues a veces sí, pero la gran mayoría de las veces es justo lo contrario. Hablamos de personas con 80 años, con una vida muy larga, que se conocen muy bien a sí mismas. Al contrario que los niños tienen el catálogo, ese catálogo de opciones en blanco y van llenándolo poquito a poco. De hecho, vienen a quejarse a nosotros, a los adultos, mamá, papá, me aburro, porque quieren que hagas el payaso toda la tarde. Pues no.
Lo que te están pidiendo es, oriéntame un poco, dime qué más hay, ayúdame a llenar ese catálogo. La persona mayor tiene ese catálogo muy bien definido. Sabe perfectamente lo que le gusta y lo que no, lo que le da significado y lo que no. Sin embargo, al pasar a vivir en una institución, esta institución impide, porque apuesta, ¿no?, por la seguridad, y eso va en detrimento, pues, de la espontaneidad, de la variedad, de la libertad. Garantizamos esa seguridad a través de protocolos de rutinización, estandarización, todos los días lo mismo. Bien, esa persona tiene idea de cómo quiere llenar su tiempo, pero la institución le impide ponerlo en práctica y se queda atrapada también en ese malestar que es el aburrimiento. Termino con los últimos mitos. Al final me he saltado el vídeo, tanto dar follón a ver si funcionaba o no, y me lo he saltado. Es un vídeo que creé sobre mi proyecto, sobre este proyecto de Freeboard, que es lo que yo hago actualmente, ir a las residencias de mayores y hablar con las personas mayores para conocer si se aburren, si no se aburren, qué les está causando el aburrimiento y cómo podemos, pues, de alguna forma, romper con ese contexto que es fuente de aburrición y que al mismo tiempo les impide poner en práctica sus estrategias de huida frente al aburrimiento y les condena, ¿no?, a ese malestar constante. Había una diapositiva ahí en medio que es terrible, la verdad es que está muy bien, porque lo que os venía a contar ahí es que los estudios han puesto de manifiesto que quedarse atrapado en el aburrimiento, bueno, pues desencadena trastornos de la conducta, trastornos del estado anímico, empeora otras patologías preexistentes. Las personas que tienen Alzheimer ven empeorada su condición por culpa del aburrimiento. Pero bueno, más en el libro. Estos son los últimos mitos sobre los que quería mencionar. Solo se aburre quien quiere. Estos son los mitos ya populares. Hemos empezado con los mitos del entorno académico y nos vamos al que te dice tu hijo, tu madre, tu abuela. Si te aburre es porque quiere. Pues, hijo mío, no sé por qué te aburre, eso es porque eres falto de curiosidad, porque está vacío por dentro, porque solo se aburre el que no sabe interesarse por las cosas. ¿Te aburre en el prado? Porque está vacío por dentro. Solo se aburren los vagos. Si te aburre, pues es porque no estás dedicando todo el día a trabajar, como si en el trabajo no te pudiese aburrir, válgame. Y el que más detesto de todos, porque encima se lo he escuchado decir a intelectuales que yo respetaba en esta vida. Este es el de tu abuela. Solo se aburren los tontos, o aburrirse de tonto. Estos mitos, además de ser falsos, son estigmatizantes. Especialmente para con aquellas personas que experimentan aburrimiento, tanto crónico, porque son incapaces de desplegar ese catálogo de opciones, como para aquellas que padecen aburrimiento situacional cronificado, aquellas que sí que lo despliegan, pero su propio entorno les impide ponerlo en práctica. Y no os quedéis solo con las residencias, esto sucede en las cárceles, sucede en las aulas. Te quieres levantar pero no puedes, te tienes que quedar ahí, sucede en las bodas, en las comuniones no. Eso es un ratito. Somos muy capaces de aguantar el aburrimiento por un periodo de tiempo, siempre y cuando podamos ver en el horizonte una recompensa. No me voy a ir de la sala de espera del médico porque tengo un objetivo en el horizonte, que es que me vea. Ahora, con el convencimiento de qué objetivo en el horizonte haces tú que una persona mayor de 90 años que se aburre constantemente en una residencia soporte ese aburrimiento, cuando lo que tienes enfrente es la muerte. Estos mitos, y termino ya, os lo prometo, lo que nos hacen al final es que vayamos por la vida así como este, es un fake. Lo pone ahí en las letritas, fake. Esto lo que hace es que, para que no me llamen vago, para que no me llamen tonto, para que la gente no piense, pero ¿cómo va a ser esta mujer profesora de la universidad si no le gusta la ópera? Pues tú dices que sí a todo. Ya está. No, si yo no me aburro nunca. Yo tengo tiempo para aburrirme. Ay, sí, la verdad es que la conferencia ha sido súper interesante. Menudo rollo. Porque no quieres que los demás te señalen. Son estigmatizantes. Pero, por favor, la consecuencia directa de esto es que al final uno oculta lo que le aburre. Y todos nos aburrimos. No hay ni una sola persona en esta sala que pueda afirmar que no se aburre nunca.
Y si lo sigue pensando a estas alturas, el fallo es mío porque no he sabido explicaros bien lo que os tenía que explicar. Todos nos aburrimos, un 3% de cada 30 minutos, lo cual para mi desgracia significa que durante este rato todos habéis tenido algún momento en el que habéis desconectado vuestra mente, habéis dejado de escucharme, habéis mirado el teléfono, de repente lo habéis descubierto diciendo, ¿y ese señor que hay ahí quién es? Y ya no me estabais escuchando. Ibais en busca de un entorno más estimulante porque lo que yo os estaba contando no resultaba suficientemente significativo. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eso significa que si llegamos a los 80 años, y yo espero llegar por lo menos a 120, nos habremos aburrido una media de un total de 2 años de nuestra vida. Todos nos aburrimos. Con esto termino, de verdad. Esto lo estoy escuchando mucho también últimamente. Debemos aprender a tolerar el aburrimiento. La sociedad de la hipervelocidad, de la hiperestimulación. Sí, como yo soy de Picasso. Que te pillen las musas trabajando. O que te pillen viendo un vídeo en TikTok. No es necesario que estés ahí en el sofá mirando a las musarañas para que se te encienda la bombilla. Soy más de que te pille haciendo algo. Bueno, pues escucha mucho. Tenemos que abrir ese espacio para que surja el aburrimiento y tenemos que aprender a convivir con él. Cuando te llegue el aburrimiento, no busques una salida a él inmediatamente. Lucha contra tu cerebro, contra tu voluntad de huir del dolor y permanecer en el placer. Aprende a tolerar el aburrimiento. Yo me imagino ahí a toda esta gente que dice estas cosas sentado en el sofá, ahí. Aguántate, no coja el móvil, no enciendas la tele, aprende a tolerar el aburrimiento. No significa, no tiene ningún sentido vender el mensaje de tienes que ser resiliente frente al aburrimiento. Tolerar el aburrimiento significa, desde mi punto de vista, lanzarnos a hablar sobre él. Quitarnos todos estos mitos que os he contado de la cabeza, especialmente los estigmatizantes, cuando alguien nos diga que se aburre, pensar, vamos a ver, porque a lo mejor, ¿quién soy yo para decirle? Hablar del aburrimiento. Lo que estamos haciendo ahora mismo, aquí, confesar qué es lo que te aburre sin miedo a que te señalen. Porque casi todos caemos en estructuras, en espacios que hemos construido como sociedad que nos provocan aburrimiento. Y por miedo a ser señalados, no lo decimos. Y si no lo decimos, nunca vamos a dar el paso de romper con ese tipo de espacios. Último momento de promoción, Product Placement. Todo esto está en la enfermedad del aburrimiento y mucho más, y muchas gracias. Había preparado un final más intenso y apoteósico, pero no he venido abajo, llevo despierta de las 6 de la mañana. Se podría decir que me ha aburrido de escucharme. Bueno, si alguien quiere opinar o preguntar o hacer alguna disquisición, siempre que no sea aburrida. O decir que no se aburre. ¿Por qué no me aburro nunca? No me hagáis esto, ¿eh? Esto puede significar muchas cosas, o que lo he explicado todo muy bien, o que lo he explicado todo muy mal, o también que la gente está deseando irse. Estando con su estrategia de huida del aburrimiento diciendo la puerta. Bueno, enhorabuena porque eres una gran comunicadora. Yo soy profesora de marketing, o sea que sé de lo que hablo, ¿eh? Estoy en publicidad. Enhorabuena. ¿Hasta qué punto el aburrimiento se considera o se puede considerar enfermedad? Lo digo por el título de tu libro. Sí. El aburrimiento como enfermedad, bueno, a lo largo de los siglos, en el libro en realidad lo que hago es una historia del concepto de aburrimiento como enfermedad, desde la Grecia antigua hasta el presente. Entonces, se ha considerado como enfermedad en sentido metafórico durante mucho tiempo, pero es
justo en este momento en el que los médicos franceses del 19 empiezan a buscar esos casos de estudio para diagnosticar a sus pacientes, cuando se toma al pie de la letra la cuestión del aburrimiento como enfermedad. De hecho, muchos de los propios literatos, pienso por ejemplo en Jorge Sand, que nos llega a decir, lo he dicho en español, Jorge, bueno, en Sand, dejémoslo ahí, que por ejemplo llega a decir, o sea, llega a hablar del aburrimiento en términos de enfermedad en sentido literal, ya no metafórico. O sea, a lo largo de ese siglo XIX se puede ver cómo se produce toda esa transfusión desde hablar de la enfermedad del siglo, estamos todos enfermos de aburrimiento, cuando en realidad lo que estamos hablando es estamos hartos de los mismos ritmos de vida, vamos, lo que hablamos ahora también se utiliza de vez en cuando la metáfora del aburrimiento como enfermedad. Esta sociedad está enferma de aburrimiento y en eso que tenemos más entretenimientos que nunca. Y es justo en ese momento cuando empieza a tomarse al pie de la letra. ¿Puede llegar a considerarse el aburrimiento una enfermedad? Yo no diría tanto enfermedad como que sí existe el aburrimiento patológico, no porque lo diga yo, sino porque hay ciencia acerca de ello y yo lo trabajo en mi propio estudio. El aburrimiento se convierte en algo patológico en el mismo momento en el que deja de cumplir con su función. O sea, tenemos ese aburrimiento funcional con el cual completas la rueda y ese aburrimiento disfuncional que no te permite pasar a los siguientes pasos, o bien no permite el primero, o bien permite el primero pero no el segundo, el de materializar la estrategia de vida. ¿Por qué es el aburrimiento patológico en estos dos casos? Porque deja de cumplir ninguna función. El aburrimiento es algo así como el miedo. En su justa medida cumple una función. ¿Cuál? Pues la de no te quedes en tu habitación escuchando música heavy. Sal a ver el mundo. Cumple la función de ya has tenido bastante de esto ya no tiene valor, busca cosas nuevas y al final es lo que nos hace crecer como seres humanos. Pero en el momento en el que el miedo se apodera de ti y no te permite desarrollarte como individuo ni actuar en sociedad, ¿qué función tiene? Pues estamos en las mismas. En el momento en el que, o bien porque tú tienes algún tipo de problema que te impide desplegar ese catálogo de opciones consciente o inconscientemente, o bien porque te encuentras dentro de una de esas estructuras sociales que creamos y que son fuentes de aburrición constantes, claro, lo que te sucede es que te quedas atrapado en el dolor. Ya no hay más nada. Bueno, y en el primer caso te quedas en el dolor y en el desconcierto, pero en el de los mayores, como explico, te quedas en el dolor y en la frustración, porque no sé qué es peor, si no saber qué quiere uno hacer o saber lo que quieres hacer y no poder hacerlo. Entonces, existe un aburrimiento patológico. ¿Por qué es patológico? Porque no cumple ninguna función, porque te deja atrapado y también por los consecuentes que tiene ese tipo de aburrimiento. Al final, hasta el aburrimiento patológico acaba siendo reactivo. Al final lo que sucede es que cuando ya no eres capaz de aguantar más el dolor y la frustración, respondes. Respondes, pero respondes de manera explosiva. Respondes de manera extrema. ¿Cómo? Metiéndole la mano en el plato al que tienes al lado, desarrollando conductas violentas, desarrollo de adicciones a las drogas, conducción temeraria, violencia en la pareja. Todo eso son estudios que te cuento, vamos, así, que se me vienen ahora mismo a la mente. Trastornos alimenticios, trastornos del sueño, autolesión, intento de suicidio, suicidio consumado. Entonces, claro, al final tú respondes frente a ese dolor de alguna forma. Pero, en la gran mayoría de los casos, esa respuesta explosiva es desadaptativa. Es contraproducente para ti y para los que te rodean. Así que, como yo que odio en las conferencias, cuando alguien pregunta que el ponente te dé otra charla para responder y lo acabo de hacer. ¿Te has quedado convencida? Lo más antes de darle paso, lo cierto y verdad es que yo me dedico a este concepto de aburrimiento situacional cronificado, es decir, en el que sabes lo que quieres, pero no puedes llevarlo a cabo, porque lo del aburrimiento crónico individual, eso sí que está en su infancia. Eso sí que está en su infancia. O sea, ese hecho de que tú como individuo, cuando te estás aburriendo, seas incapaz de reconocer algo que te estimule en el entorno o reconocer la forma de introducir un cambio. Pero no por un instante, no es esto que nos decía Tolstoy, ay, el aburrimiento, el deseo de tener deseo, que a lo mejor te dura 10 minutos, hago esto, no, venga, esto no, y lo otro, yo qué sé, quiero hacer algo pero no sé qué. Al final no tardan mucho en tomar una determinación. No, hablamos de personas que se quedan así días, semanas, meses.
Entonces, claro, esto es algo que hoy por hoy no se sabe muy bien a qué se debe. Hace ya algunas décadas se apuntaba a que podía ser un trastorno de la personalidad o un trastorno de la conciencia que puede surgir por un trauma. Por ejemplo, yo estoy convencida de que mi padre sufre aburrimiento crónico individual y esto ha venido desencadenado por un conjunto entre lo que ha sido la muerte de mi hermana y la jubilación. Él tenía un catálogo de opciones, él tenía un catálogo de estrategias para luchar contra los momentos de aburrimiento, para decidir cómo quería llenar su tiempo de manera significativa. Pero de repente está bloqueado, está completamente bloqueado. Los colegas estos de los laboratorios de Canadá que os comentaba antes están explorando si puede deberse a algún tipo de fallo a nivel neurofisiológico. Ya sabéis lo que les gusta, las conexiones neuronales, los líquidos que se entienden por aquí y por allá. Pues hasta eso están explorando, a ver si esas personas que son incapaces... Entonces, yo siempre tiendo a pensar que es más probable que si en un mismo contexto muchos de nosotros nos aburrimos constantemente, se deba al propio contexto. Y no es que estemos todos tengamos algún trastorno del aburrimiento, alguna patología del aburrimiento. Lo más normal es que lo que está enfermo es ese contexto, que te impide que tú te puedas realizar, que puedas dar rienda suelta a tus opciones para llenar el tiempo de manera significativa. Es ese entorno que, oye, no, es que usted ya está en una residencia, ya usted no puede ayudar con nada, se lo damos todo hecho. Y todos los días tiene, por la mañana, la rehabilitación, después club de lectura, que yo no he leído nunca, señora, que no quiero leer en la residencia, que tengo 95 años. Pues ahí, por ahí van los tiros. Bueno, muchas gracias. No me hace falta que yo... No. Entonces, creo que ya me has contestado con esta segunda disertación. ¿No me escucháis? Yo creo que no. Un segundo que tenemos por aquí otra pregunta pedida. ¿Por aquí? ¿Se me escucha ya? Sí. Mira, yo me he enterado bastante bien, creo, de lo que es el aburrimiento y ha sido debido a la claridad de tu exposición. Gracias. Pero claro, la intervención es un poco pesimista. ¿En qué sentido? En que yo la pregunta que te hago frente a esa situación de aburrimiento, sobre todo me preocupan los niños, que se aburren patológicamente, no que se aburra un día, sino que hay muchos que se aburren patológicamente. Yo creo que lo conozco. ¿Hay alguna solución? ¿Qué solución le podemos dar a esa situación? O como has dicho al final, ¿es el contexto y tenemos que cambiar el contexto en el que se mueve esa persona? ¿O realmente se puede hacer algo? Mi pregunta fundamental es esa, ¿se puede hacer algo? Se puede hacerle caso al niño, básicamente. Hay dos extremos. En Argentina hay un grupo de psicoanalistas que están dando la voz de alarma acerca de que algunos colegas están medicalizando a niños cuyos papás los llevan a la terapia y les dicen, es que mi hijo se aburre constantemente, es que está todo el día aburrido. Te mete una pastilla y se acabó. Te quito el aburrimiento del tirón. Yo apuesto más porque le hagas caso al niño. Fijaos una cosa, si tú, en el momento en el que tu hijo viene y te dice, mamá, papá, me estoy aburriendo, y tú llegas cansado de trabajar, aburrido de tu propio trabajo, y recurres a darle el teléfono, la pantalla, que es lo más fácil, es mucho más fácil que ponerte a explicarle una actividad o intentar diseñar algún juego. Bueno, recurres a eso, ese niño, el mensaje que recibe es, esta es la solución, esta es la estrategia contra el aburrimiento. Y siempre recurre a ella, pero es que esa estrategia vale para un rato, pero no vale para todo el tiempo. Hasta para el niño al final deja de representar un reto, deja de representar una novedad. Entonces, nuevamente se vuelve a aburrir y tú vuelves a recurrir a esa alternativa. Y esa alternativa funciona durante un rato hasta que el niño vuelve a aburrirse. En los peores casos, no se aburre de ella y se queda ahí atrapado, porque además la pantalla lo que tiene es que está todo en un mismo sitio. Nos quejamos muchas veces de esto, ¿verdad? Es que los niños están todo el día con la tablet, con el móvil. Bueno, pero hay muchas cosas ahí dentro. Tampoco hay yo estoy totalmente en contra de demonizar la tecnología. Pero se trata de que tú, que eres el adulto,
ayudes a tu hijo a construir ese catálogo de IKEA, ese catálogo de opciones. Tienes que ayudarle a construirlo. Si no le ayudas y le enseñas que la herramienta más fácil para socavar ese aburrimiento es pues ver vídeos en YouTube o en TikTok, pues ya está, eso es lo que aprende el niño. Y luego, pues, con los consabidos problemas que eso lleva cuando entras en la edad adolescente y cuando eres adulto. Es decir, tienes un catálogo muy limitado, extremadamente limitado. ¿Dónde está el problema real de todo esto? ¿Cómo le vamos nosotros a abrir o a llenar el catálogo o a orientarle, a ayudarle? Tampoco es que tengas que decirle, ahora haz esto, ahora haz lo otro. Tienes que sugerirle y guiarle. ¿Cómo vas a guiar tú a tu hijo para que cree un catálogo de opciones, de estrategias de huida frente al aburrimiento significativas si tú mismo recurres constantemente a la misma? Pero bueno, yo no soy futuróloga, no sé lo que va a pasar a largo plazo, pero ya veremos a ver a dónde nos lleva toda esta historia. Pero la solución yo la veo muy clara. Tienes que hacerle caso a tu hijo. Tu hijo no te viene a pedirte, oye, mamá, que me aburro. No te está diciendo, venga, mamá, móntame un circo. No, te está diciendo, mira, las herramientas que tengo en mi catálogo ya las conozco. Ya las conozco. Y como lo tengo casi en blanco y sé que hay mucho por descubrir, quiero más. Por eso se aburren enseguida de las cosas. Quiero más, quiero ver hasta dónde se puede llegar. Y lo que te está pidiendo es, tú eres el adulto. Ayúdame, oriéntame. Si tú pasas del tema, pues ahí se queda. No sé si te he respondido. Pero, y sin ánimo de criminalizar a los padres, por supuesto que no, que yo entiendo que todo esto viene de un problema mucho mayor, pues el no tener tiempo, el tener que dedicar... O sea, es que somos muy tontos, hemos involucionado. Tenemos aquellos ancestros que trabajaban 15 horas a la semana y yo trabajo ahora 15 horas al día. Algo no estamos haciendo bien. Vale, tenía una pregunta, ¿verdad? Pregunto, muy agradecida, muy linda la charla, pero estoy constantemente ocupada en movimiento, ¿no? ¿Y eso qué significa? Porque estoy fuera de movimiento, que está escuchando, mirando la tele. O estoy plantando una planta, o estoy pintando, siempre estoy haciendo algo. Que uno... ¿Qué significa? Todo lo contrario a lo que Sí. cuentas. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué significa el que uno tenga la sensación de que no se aburre nunca? Que dices, yo siempre estoy haciendo cosas y estas cosas no me aburren. ¿Eso es malo? ¿Eso es malo? No, para nada. No se asuste, en absoluto. Es normal, además, a partir ya de un cierto momento de la vida, lo lógico sería que hubiésemos hecho los deberes socráticos del conócete a ti mismo lo suficientemente bien como para que usted tenga ese catálogo de opciones para llenar el tiempo de una forma que para usted son significativas maravillosamente. Entonces, eso no es ningún problema en absoluto. Sí que es cierto que hay muchas personas que le van a decir, yo no me aburro nunca, y algunas veces les respondo, pues eso es porque no tienes filtro. O sea, sí. Bueno, no tiene ningún problema. Hay muchas personas en ese caso, claro que sí, que dicen, no, yo no me aburro nunca, a mí me gusta todo, lo mismo me da que me ponga aquí, que allá, que me ponga una de vaqueros, que me ponga una de terror. Todo me encanta, todo me gusta, soy capaz de deleitarme con las maravillas de la creación de una esquina a otra. Bueno, pues no tiene filtro. Bien, mi máxima en esta vida es no sufras, no sientas dolor. Entonces, oye, mientras tú estés feliz así, si eso es verdad, estupendo. Otro caso, esto es distinto. Esto es, yo he hecho esos deberes de conocerme a mí mismo lo suficiente, de no dejarme llevar siempre por esas estrategias casi automáticas, ¿de acuerdo? Sino de vez en cuando sí que me he parado a intentar pensar qué me gusta, qué no me gusta. De vez en cuando me he puesto desnudo frente al espejo. He hecho mis deberes y ahora sé cómo me gusta llenar mi tiempo con actividades o momentos de descanso que para mí tienen significado. Eso está estupendamente bien. Y lo único que espero es que nunca se vea en la situación de que no le dejen realizar su catálogo, que no le dejen poner en práctica sus opciones. Que sea curiosa, que quiera vivir.
Pues estupendo. No es en absoluto malo, desde luego que no. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Te agradecemos Tenéis mi email enormemente. para hacer más consultas. Sí, y muchísimas gracias, Josefa. Ha sido una experiencia preciosa y un aprendizaje, yo creo, para todos nosotros, así que te lo agradecemos. Y a ustedes, pues hasta el lunes que viene, si tienen a bien seguir en este asunto. ¿Vale? Gracias. Adiós. Muchas gracias a vosotros. La página de San Quirmes.